Estamos en la Casa de la Semilla y yo digo que es el santuario de la abundancia. De la abundancia y de la soberanía, porque los que manejamos los conocimientos, los saberes alrededor de la semilla, podemos elegir qué producir para consumir, para comercializar, para intercambiar, para compartir. Y la Casa de la Semilla, bueno, vino haciendo un largo camino de aprendizaje. Y bueno, en ese caminar se conformó la Minca Semillera, que es un equipo de trabajo de mujeres que tomamos en nuestras manos la producción de calidad de semillas. Y aquí estamos, en esta casa, que los invito a recorrer, a conocer y a compartir. Cuando nosotros nos iniciamos aquí con la producción agroecológica, de entrada empezamos con la producción de semillas, porque consideramos que la biodiversidad es fundamental para la recuperación de suelo. No podemos hablar de recuperación de suelo sin biodiversidad. Y la calidad de las semillas se ve en la producción, digo. Plantas sanas, frutos sanos. Entonces no hay mucha discusión, hay que hacerlo. La calidad de las semillas se hace en el campo. Y con las hormigas, con las mariposas, con el frío de la noche, con el viento, con la lluvia, con sus hermanas, es decir, las de su misma especie, con las otras plantas, es decir, se hace en ese ecosistema. Qué sé yo, cuando empieza la temporada planificamos en Minca qué siembra cada uno. Y nos vamos mandando fotos, cuando germinan, cuando empiezan a florecer, cuando fructifican. Y bueno, hasta que la cosecha y trae las semillas. Y ahí vamos evaluando y compartiendo qué pasó, qué nos ocurrió con esa siembra. Por eso es un momento clave de seguimiento. El seguimiento a la madre que está por dar la semilla. Y ese seguimiento lo hacemos con lo que nosotros después llamamos la trazabilidad de la semilla. Entonces se hace así, con un instrumento de registro donde se ponen todos los datos que la identifican, sus características, el productor, las fechas de las que estamos hablando, si la regamos, si le tuvimos que aplicar algún insecticida natural porque le atacó algunos insectos, el tipo de suelo donde estuvo, el tipo de variedades de planta que tiene a su alrededor, porque hay que cuidar mucho la polinización, que no se vaya a cruzar. Toda la vida, de lo que nos llama la atención, vamos registrando. Ahora, cuando nosotros sembramos una variedad, este periodo es de esta generación. El año que viene, esa misma variedad va a ser de otra generación, va a tener otros datos, otro número de identidad, porque va a ser la segunda generación. Y esa generación es la que nos habla del proceso de transformarse en semilla local. Y eso lo hace sembrándolo todos los años, siguiéndola. Y eso lo hacemos con las variedades que son productivas y que son sabrosas y que nos gusta todo y le gusta al consumidor y la solicitan. Es decir, está validada por todos, por los seres humanos validamos y a esa la cuidamos. En la conservación tenemos que generar condiciones de baja humedad, poca iluminación, bajo oxígeno, de manera que ella no despierte, que la semilla no despierte. Así era el grano de maíz primitivo. Este es el origen, un teosinte. Los pueblos andinos y los pueblos mexicanos, con su ciencia, su sabiduría, su investigación, construyeron esta diversidad de maíces que hoy conocemos. Pero acá está el origen. Entonces, cuando la ciencia moderna descalifica la ciencia de los pueblos originarios, está desconociendo estos saberes que nos produjeron alimento. El 99% de los alimentos que consumimos de la naturaleza han sido creación de los pueblos originarios.
antes de empaquetar nosotros hacemos una prueba de germinación. Entonces, en un papel humedecido, contamos las semillas que ponemos, en general ponemos 10, entonces las dejamos ahí, identificamos de a dónde las trajimos, de qué tarro las trajimos, están allá separados, y la ponemos acá y la seguimos. No le tiene que faltar humedad acá, tiene que tener humedad permanente, no en exceso, porque si no se pudren. Es clave que nuestras semillas criollas tengan un elevado nivel de germinación. Este es un cherry amarillo. Es una variedad de las que tenemos en Minca. Es un cherry amarillo. Mira qué bonito. ¿Qué me decís? Parecen unas uvas, exactamente. Mirá la sanidad. Mira esta lechuga que se nos fue en flor. Se fue en flor y nosotros la estamos guardando para que dé su flor, por supuesto. Pero mira el color que tiene. Está pintada. El tema de la semilla es un campo de batalla. Las grandes corporaciones del mundo están en todos los países implementando los marcos estructurales, es decir, legales, y con jueces a su favor y demás, para legitimar la apropiación de nuestras semillas. Entonces, es clave que cada organización tenga un especialista para producir semillas de calidad. Para nosotros esto es un cable a tierra. Me da mucha más libertad, porque no dependo del negocio, ¿no? Y para nosotros nuestras semillas son como nuestros hijos. Los cuidamos, los abonamos, los regamos, los vemos crecer. Los productores son libres, pueden curarse con la producción de sus semillas, pueden levantar una casa cuando la semilla se hace árbol. Cuanto más seamos en ese intercambio de semillas, de saberes, de experiencias, más nos nutrimos. No sé, estoy orgullosa de este lugar y de todo lo que hacen estas mujeres. Los consumidores saben que este tomate tiene sabor a tomate, como los de antes. Y eso no es chamullo, es la verdad, es una cuestión de sabores, de recuperar la capacidad de sentir.